Es una bendición de saludarles a esta hora con nuestro programa Una Iglesia para el que no tiene iglesia. Y como es de costumbre, junto al pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, compartimos estudios bíblicos. Manejando nuestros hogares es importante. Hemos estado hablando de la familia. Hoy día, de seguro también el saber manejar bien, llevar bien, como decimos en la jerga popular, las riendas de un hogar es muy fundamental. Y a la luz de la palabra, junto al pastor Miguel Ángel, vamos a estudiar. Pastor, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Muy bien, Pablo. Gracias. Muy buenos días. El título, Manejando nuestros hogares. Hasta este minuto nosotros hemos visto en este concepto de transmitir la fe y que está pensado que se haga dentro del hogar. Transmitir la fe responde a un diseño. El diseño de Dios para el hogar es que haya padres y haya hijos, de tal manera que los padres cumplen un rol fundamental. Los hijos, eso lo estuvimos viendo en un programa, deben ser obedientes y sujetos a los padres. Y los padres, por otro lado, deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, sin exasperarlos, sin provocarles a ellos una fatiga, de tal manera que ellos quieran zafarse del gobierno de los padres. El último programa que estuvimos conversando sobre cuán importante era la iglesia local como familia y que las familias individuales estén conectadas a una iglesia local. Esto es fundamental. Cuando un padre cristiano quiere criar a sus hijos en la fe de Jesucristo, debe apoyarse en la familia extendida. Ahora, cada hijo, Pablo, cada hijo es un proyecto como de 18 años aproximadamente. Luego de los 18 años, el hijo comienza ya a evidenciar decisiones propias, tomar caminos que a él le parecen los más adecuados. Comienza la etapa universitaria, empiezan varios factores. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proyecto de 18 años, tenemos que pensar que ese es el periodo en donde nosotros tenemos la opción de manejar nuestra casa, de manejar nuestros hijos, de poder orientarlos en la vida cristiana. Entonces, está bien saber el diseño, papá, mamá, hijos obedientes, padres criando, pero otra cosa es si el proceso está realmente bien hecho. Es decir, yo puedo saber la teoría, pero, sí, claro. pero no necesariamente voy a estar haciéndolo bien. En esta ocasión yo quisiera que nos concentráramos en cómo manejar el hogar correctamente y algunos conceptos. Quisiera llevarte al libro de 1 de Timoteo, capítulo número 3. Este es un gran relato. El capítulo 3 es un texto en 1 de Timoteo donde Pablo está indicando cómo ha de ser las personas en la iglesia, cómo han de ser los miembros de un consejo directivo de una iglesia, un cuerpo de ancianos, diáconos, oficiales, diferentes nombres que se le da, depende de la iglesia, pero cómo ha de ser un consejo que dirige la iglesia. Y los versos, principalmente para el tema de familia y de entender cómo manejar la casa en la práctica, el verso 4 y 5 nos va a ayudar mucho. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? Y esa es la pregunta final. Entonces, finalmente, esto, aunque está metido dentro del concepto de los ancianos de la iglesia, ayuda mucho a comprender el tema del hogar, cómo manejar el hogar. Y si vamos a la primera pregunta, ¿quién es el responsable de manejar el proceso completo? ¿Cierto? Reconociendo que los hijos están bajo la autoridad y que la fe también está adecuadamente transmitida, ¿no? Bueno, el texto dice, con respecto a los ancianos, que ellos, los que están a la cabeza, han de ser quienes administren, cuiden. La palabra que usa es gobiernen. Sí. En la traducción en español es gobernar. Mira, en este pasaje Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que las personas que gobiernen correctamente su casa pueden también estar habilitadas para gobernar la casa de Dios o la iglesia. Dicho de otra manera, las personas que demuestran públicamente que tienen su casa en orden, que manejan la transmisión de la fe, ¿cómo se ve que la fe está bien transmitida? Los hijos están en sujeción, así dice el texto. Los hijos están en sujeción. Entonces,
los hombres en la iglesia pueden estar capacitados para dirigir la iglesia si también demuestran en su vida pública que ellos manejan adecuadamente su vida en el hogar. Esto es clave, Pablo, esto es clave para comprender cómo se maneja la casa en privado. Por ejemplo, el texto dice que el que ha de adquirir ser cabeza de la iglesia o como anciano, como obispo, según el texto que se refiere aquí, como alguien que está sobre, ¿no? Como un anciano de la iglesia o un grupo de ancianos trabajando en equipo, debe ser intachable, es decir, que nadie tenga nada que decir de él en cuanto a su vida moral, en cuanto a su vida pública. Debe ser esposo de una mujer. Simplemente el numeral que aparece aquí es de una sola, ¿no? De una sola mujer. Es decir, no debe vivir con dos ni con tres, sino que debe ser marido de una sola mujer. Debe tener una conducta matrimonial incuestionable, es decir, ser respetado y ser conocido entre la comunidad como un buen esposo. Entonces, cuando la pregunta dice ¿quién es el responsable de manejar el proceso? Sí. Obviamente, ¿qué es la cabeza del hogar? El padre. Mira, me llama la atención, por ejemplo, lo escuchaba en los procesos de censo, cuando se realizaba el censo, que la pregunta donde hubo más problemas es cuando se llegaba a preguntarle a la persona que estaba en la casa o a las personas, ¿quién es el jefe del hogar? Entonces había una confusión entre el que trae el dinero a la casa y en el que realmente es el jefe de hogar. Y empezaba, dicen los censistas, yo lo vi por la televisión, empezaba una discusión entre ellos, a ver quién es, bueno, aquí no, es que este trae más plata, el otro trae... Bueno, precisamente el primer programa que tuvimos sobre este tema era la confusión cultural que hay hoy día. La confusión cultural que hay hoy día en cuanto a quién es jefe del hogar es precisamente, pareciera, el que trae el dinero es el jefe del hogar, o el que trae más dinero. En el tema de la jefatura del hogar no es cuestión de dinero, no es cuestión de quién tenga más poder o hable más. Aquí es una cuestión de quién está, por diseño de Dios, a la cabeza de su casa, o debe estar. Una esposa puede trabajar y ganar más dinero que su marido, pero el marido seguirá siendo la cabeza del hogar. El hombre puede ser muy reposado, muy calmado, y la esposa muy activa, muy proactiva, muy dirigente, pero el esposo sigue siendo la cabeza del hogar. Esto es el gran problema que nos está pasando hoy día en la estructuración de la familia. Entonces, dos cosas dice que se deben ver en que gobierna bien su casa y que los hijos estén en sujeción, que implica que los hijos respetan al padre, que los hijos obedecen al padre y su dirección, y que la esposa respeta a su marido. La palabra gobierne en el texto original es proistemi. Esto implica que preside, que está a la cabeza, que es el principal. Como hoy día nosotros tenemos esta idea de que no todos somos iguales y tenemos que estar en paridad, se ha perdido un poco el norte sobre que el hombre tiene la responsabilidad como padre de ser cabeza de su casa. Entonces, en palabras simples, tal como en la iglesia tiene ancianos y los ancianos, siendo hombres, gobiernan la casa de Dios, y en la casa también lo deben hacer, por algo llegan a esta posición dentro de la iglesia, ha de entenderse que el responsable acá es el varón, el papá. Él debe ser respetado por los hijos, respetado por su esposa, hable poco o hable mucho, tenga mucho dinero o tenga poco. Él es el responsable. Justamente, esa es la pregunta que queríamos compartir, que si es el hombre realmente el responsable de las consecuencias de vida también de los hijos, de lo que vayan a hacer con su vida. Bueno, esta es una muy buena pregunta, Pablo, muy buena pregunta, porque algunos me han preguntado a mí, me dice, pastor, ¿hasta cuándo un hijo, ya lo dijimos, debe obedecer y cuándo debe honrar? El hijo, por naturaleza, tiene que armar su propia casa, porque el plan de Dios es bendecir las familias. Sí, claro. Y que las familias vayan siendo productivas y reproductivas de tal manera que haya un hogar, en cada núcleo haya una familia donde se críen hijos buenos. El problema que tenemos hoy día es que tenemos desórdenes en la familia. La cultura nos ha tergiversado todo el concepto. Sí. Entonces, por ejemplo, si avanzamos un poquitito en el libro de Tito, hablamos hace un tiempo atrás de eso, pero en el libro de Tito, el capítulo 1, versos 5 y 6 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser
intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Entonces, cuando nosotros decimos que los hijos de un cabeza del hogar o de un cabeza de iglesia, estamos haciendo un paralelo porque Pablo enseña cómo ser la familia en la casa tomando el ejemplo de la iglesia. Y nadie puede llegar a ser anciano de la iglesia si su casa no está bajo estos parámetros. De tal manera que entendemos que el papá tiene una responsabilidad tremenda. El padre debe ser una persona intachable, es decir, él tiene que tener una conducta de vida moral, una conducta irreprochable en su trabajo, con su esposa y con los hijos, de tal manera que se pueda evidenciar que este hombre es capaz de manejar bien su casa. Lo segundo es que los hijos no deben estar acusados de libertinaje. ¿Qué implica el libertinaje? Es que los hijos hacen lo que quieren. Lo que estamos viendo hoy día es que tenemos familias donde los hijos hacen lo que quieren. Estoy hablando de hijos mayores, estoy hablando de hijos menores. Entonces, cuando una casa está desordenada, cuando no hay un buen entendimiento de liderazgo, cuando no se está entendiendo bien que el papá es el responsable de la disciplina, la mamá le quita la autoridad o el padre abusa de su autoridad, exasperando a los hijos, maltratando a su esposa, el efecto que se provoca dentro es que los hijos quieren retirarse. Exacto. Ellos quieren salirse de ese núcleo, se retiran de la casa, establecen relaciones sentimentales y pololeando y pololeando y pololeando porque se evaden de la responsabilidad. No digo que pololear sea malo, pero cuando un chiquito comienza demasiado temprano en su vida, quiere decir que hay un problema en su casa. Y no estoy haciendo de esto una regla. No estoy diciendo que todo sea así. Pero no es normal que una persona quiera empezar relaciones afectivos sentimentales fuera de su núcleo a los 13 años. Es un adolescente que todavía no tiene la herramienta para defenderse. Exacto. Y por eso que tenemos tanto embarazo. O una de las razones. De tal forma que cuando el papá entiende que los hijos no deben estar en libertinaje, ni tampoco, dice el texto bíblico, acusados de desobediencia. Entonces aquí tenemos los dos elementos. Si el padre ha perdido el gobierno de su casa, por la razón que sea, porque se le ha quitado el gobierno, producto de una madre impositiva o una mujer que no lo respeta, o producto de su propia debilidad o a veces de su pecado, un hombre peca y pierde ante sus hijos y su esposa el respeto, porque él mismo se autoflageló, ¿cierto? Diciendo en realidad yo no soy un ejemplo bueno a seguir, por eso que habla de intachable. Sí. La solución no es ser responsable. Voy a decirlo así. Algunos papás dicen, bueno, mi hijo se tiene que ir, mejor que se vaya de la casa, porque así yo no soy responsable. No, yo soy responsable de las decisiones de mis hijos. Lo segundo, que la responsabilidad de mantener el hogar en orden es mía, como padre. Orden en cuanto a la sujeción a la fe, orden en cuanto a las normas y reglas. O sea, un hijo no puede llegar a la casa a la hora que quiere y como quiere. Y si es mayor de edad, tiene que tener su propia casa. Pero el padre tiene que mantener, sobre todo cuando hay hijos menores. De repente una familia grande tiene una hijo o hija mayor, 2 hijos mayores, 3 hijos mayores, pero quedan los más chicos. Y los más chicos están viendo que el cabro mayor, el hijo mayor dice, no, ¿sabes qué más, papá? Yo ya tengo 22 años, no estoy ni ahí, yo llego cuando quiero, salgo cuando quiero. El más chico está viendo eso. Se perdió el orden, se perdió el respeto. Los padres tienen que cuidar la fe de los hijos. O sea, acá no se trata solo que el papá haga imponer la obediencia porque él es el papá. Acá él es irrepresible, irreprochable, es un hombre de fe, el hijo lo ve orando. Y el último elemento que quiero señalar en esta pregunta es, ¿necesita el papá aglutinar, mover a sus hijos a la fe, a la iglesia? Lo vimos en el programa pasado, la iglesia local. La madre tiene que ejercer la administración del hogar. Vamos a hablar un poco de eso luego. Los hijos aprenden de lo que ven de los padres también, ¿cierto? Podemos dejarlo como concepto. Vamos a hacer un alto, quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso conversando junto al pastor Miguel Ángel Rivera, a la luz de la palabra también, con respecto a saber manejar el hogar. Y estábamos hablando de la importancia de los padres, ¿no? Pastor Miguel Ángel, ¿qué nos dice todo esto que hemos hablado sobre la importancia del rol de nosotros como padre en la influencia de nuestros hijos? Yo te señalé el primer segmento que la palabra que usa Pablo acá dice que gobierne bien su casa. La palabra proistemi en griego es presida.
Yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy día es que los hombres no están presidiendo sus casas. Presidir significa gobernar. ¿Están evadiendo la responsabilidad o estamos evadiendo? Yo diría que es una cosa, un caso bien mezclado, digamos, en cuanto a que ellos no presiden porque les es cómodo evadir, salir al trabajo. Y dijimos, el proyecto de vida de un padre con los hijos son 18 años. O sea, 18 años es tan importante como la mitad de la vida laboral. O sea, si un padre ejerce un proyecto de vida, un proyecto laboral, un proyecto profesional, los hijos son un proyecto tan pesado, tan fuerte, tan importante como ese proyecto laboral de lograr una meta, lograr una empresa, lograr un título. De tal manera que cuando se habla de presidir, aquí hay una mezcla. Un poco el hombre quiere lograr metas variadas y abandona esta tarea prioritaria. A veces también pierde el presidir su casa, como lo señalaba por diferentes razones. Pero el hombre bíblicamente es responsable de presidir su casa, de gobernar su casa, de proveer el consejo bíblico. Y si lo pongo de esta manera, puntualizado, diría que hay 4 cosas que el hombre tiene que hacer, que debemos hacer. Primero, el hombre tiene que establecer los parámetros de disciplina de los hijos. Al papá le corresponde. El texto bíblico que vimos en uno de los programas es sin exasperarlos, sin provocarlos a ira, es decir, sin abusar. No para lograr mis propios conceptos, no para lograr mi propio orgullo, no para lograr que mi nombre quede bien por los hijos que tengo. Miren los hijos que tengo, admírenlos, porque eso al final es un daño para los hijos. Yo creo que le pasa mucho a muchos padres. Lo segundo es que él tiene que ejercer autoridad. Y la autoridad es en el Señor. Las decisiones. El padre debe tener un hogar que lo obedezca en el Señor. Eso implica esposa e hijos. Implica que se entiende que él es el líder, que él es la persona responsable. Para los que a esta altura se sienten un poco inquietos, voy a hablar de las esposas enseguida. Lo tercero es que ellos deben educar a los hijos en relación a su madurez en el hogar, con los de fuera del hogar, con sus superiores, con sus pares, o sea, sus amigos, sus amigas, con la madre, con la iglesia, con la familia y los abuelos. Por ejemplo, si un chico dice, vamos a ir donde mi abuelito otra vez, ¿y por qué tenemos que ir? Porque es su familia. ¿Y vamos a ir a la iglesia otra vez? ¿Y por qué? Porque somos cristianos. Es decir, hoy día en Occidente, y es lo que nos critica el lado oriente del mundo, es que Occidente ha desmembrado las pautas éticas de vida. Entonces hoy día el hogar lo manda cualquiera. El que grita más es el que toma la decisión. Los hijos gritan, se paran en la mesa y se van. Y a veces la madre, y ahí es donde voy a entrar en un minutito más, a veces la madre le quita la autoridad de presidir al padre. Y eso también es un efecto dañino para la relación. Lo cuarto, Pablo, que eran 4 cosas, dije 3, es que el papá debe guiarlos en la fe. El papá debe aceptar que la iglesia es el refuerzo de lo que él está haciendo en la casa. El problema es que cuando un papá no lleva a los hijos, no los dirige para llegar a la iglesia, porque el mismo papá tiene problemas para llegar a la iglesia. El mismo papá tiene problemas. De tal manera que un padre nunca debe criticar a la iglesia local delante de sus hijos. Porque la iglesia local, al igual que la familia, donde tenemos tíos buenos, tíos no tan buenos y tíos más o menos, en la familia de la iglesia también pasa exactamente lo mismo, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. O sea, si el hijo escucha a su papá criticar a los líderes, criticar al pastor, desautorizar a la iglesia, ¿qué es lo que va a conseguir con su hijo? Que su hijo diga, yo amo a Cristo, pero la iglesia no me hable nada. Es decir, mira, yo soy Rivera, ese es mi apellido, pero de mis parientes no quiero saber ni una cosa, pero sigo manteniendo el apellido. Yo creo que hay mucha gente que vive religión, no importa el nombre de la religión, y dice, yo soy tal, pero no va nunca a la iglesia. Yo soy tal, yo soy de esta religión, pero yo no asisto, yo no ofrendo, yo no comparto, yo no leo la Biblia. O sea, ¿qué es? No es. Entonces, nunca se debe desautorizar a la iglesia. Al contrario, cuando un esposo, un padre, una madre desautoriza la autoridad de la iglesia local, le está enseñando a los niños que no hay que respetar. Exacto. Es igual lo que pasa en la escuela, Pablo. En los tiempos que yo era estudiante,
el profesor era autoridad. Hoy día los profesores no son autoridad. Porque si el profesor dirige muy fuerte a un niño, aparece el papá y le dice, ¿por qué usted reta a mi hijo? Entonces el papá, con esa actitud, le está desautorizando al colegio a dirigir la vida del hijo. Pero después el mismo papá dice, ¿y por qué no me avisaron? ¿Y por qué no me ayudaron? ¿Y por qué esto y lo otro? Entonces, en la iglesia es exactamente lo mismo. El principio del cristianismo en cuanto a la familia y el hogar es que el padre es la cabeza del hogar. El hijo debe ser obediente, la madre debe administrar la casa, debe sujetarse a su marido porque él es el responsable y la cabeza, no es inferior, como lo veremos ahora en la siguiente pregunta, sino que es muy importante que el hogar tenga una estructura que le dé solidez y estabilidad. Pero los papás son la clave. Exactamente. Dentro del mismo contexto, ¿qué significa exactamente, manejar bien el propio hogar? ¿Qué es todo lo que incluye, cierto, esta tremenda responsabilidad? Ya dijimos que al hombre le corresponde presidir. Quisiera ocupar un minutito en las madres, en las mujeres, la esposa. La madre es la que tendrá más tiempo en relación con los hijos. Lamentablemente, después de la revolución industrial, el padre tuvo que salir de la casa. Al salir de la casa, perdió mucho la riqueza de trabajar en familia. Antes los trabajos eran en familia. Entonces papá y mamá estaban juntos, los hijos aprendían las labores de el emprendimiento, la empresa o el negocio de los padres, y entonces vivían juntos, se relacionaban en comunidad, trabajaban juntos y crecían juntos. Cuando el papá salió a la fábrica, por la revolución industrial, salió fuera, la mamá se quedó con los hijos. Después hubo un cambio enorme, ahora la mamá también sale fuera de la casa para que haya más recursos, porque el consumismo, esta idea de consumo, obliga a que haya más dinero para vivir un estatus mejor. Entonces, teóricamente la madre debería tener o tiene mayor nexo o posibilidad de estar con los hijos, vive más con los hijos. El texto bíblico, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 14, dice: exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Considerando este tema, en el cual no voy a entrar, pero viudas jóvenes, dice en el fondo, el propósito no es que una persona se tenga que quedar sola para toda la vida. Y digo que no voy a entrar en este tema, pero el texto dice que las viudas jóvenes deben volverse a casar, porque el propósito de Dios es que una persona tenga hogar, haya un jefe del hogar, hayan hijos y haya una madre. Y aquí donde quiero poner mi atención es que dice que la mujer debe llevar bien su hogar. Es una traducción en español que se queda un poquito corta. La palabra que Pablo usa en griego es oiko, que es casa, y combinada con otra palabra que es despontes. ¿Has escuchado la palabra despótico? O sea, que es un déspota. Un déspota es una persona que ejerce autoridad sin considerar a nadie. El texto que Pablo usa para la mujer es que ella sea una oikodespontes, una mujer que administra despóticamente la casa. Se está diciendo que abuse como una tirana de la casa, hay que entender el concepto. Literalmente significa la mujer o la madre es una gobernante déspota sobre el hogar. Este concepto es fuerte, pero lo que está diciendo es que ella, la mujer, tiene el poder sobre el hogar para administrarlo, diferente al hombre que tiene que presidirlo. Yo siempre digo, de forma chistosa, es que mis hijas son el pueblo, mi señora es el ministro de Hacienda y yo soy el presidente de la República, porque el pueblo reclama al ministro viene donde el presidente y le dice: necesitamos comprar ropa, zapatos, no sé, hay fiesta, hay vestido, hay cosas. Y nos reímos, no porque no haya recursos en ella o en las chicas, sino porque simplemente hay un orden de funcionar. Vamos a invertir en esto, necesitamos todos apoyarnos para saber que vamos a invertir ahora en esto. De tal forma que, aunque el concepto es fuerte, lo que está diciendo es que la mujer tiene un rol importante. El esposo tiene que darle respaldo a su esposa para que ella tenga la administración del hogar. Ella administra las cosas sanitarias. Ejemplo,
¿Te lavaste los dientes? La madre tiene la responsabilidad de administrar lo sanitario de sus hijos, que aprendan a vestirse, a bañarse, a mantener su cuerpo en orden, al ejercicio físico, a la alimentación. Yo no estoy diciendo que tengamos que tener madres que sean cocineras, porque hoy día, dice, claro, parece que la mujer tiene que estar cocinando, lavando plato, lavando olla, limpiando piso. Esos son ejemplos de lo que realmente es y ha sido vital para mantener la estructura de la casa. No estoy diciendo que la mujer, porque con lo que se lucha hoy día es con este concepto social de que ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué el hombre no puede barrer? ¿Por qué el hombre no puede? No, si no hay problema. El hombre que barra, el hombre que aprenda a cocinar. Yo cocino para apoyar. Estamos juntos. Sí, claro. Pero eso no me quita a mí la presidencia de la casa, ni a la mujer el derecho de tener poder administrativo sobre la casa. Ella debe hacerlo. Cuando una mujer abandona el gobierno de su casa, la casa se vuelve un caos. Sí. De tal manera que si eso implica para una mujer que tiene hijos pequeños, 2, 3, 4, 5 años, no trabajar en ese periodo, porque se va a dedicar a afirmar las bases morales, éticas, de vida, relacionales y de salud de sus hijos los primeros 5 años de vida, que lo haga. No está pecando, no está errando, dirá cómo y cómo va a echar más plata. Es que déjeme decir a los padres, este no es asunto de dinero. Podemos tener todo el dinero y perder a nuestros hijos. Entonces, el ejercicio del esposo, al darle respaldo a la esposa para administrar, gobernar con poder su casa, por ejemplo, se ve reflejado claramente, Pablo, en el libro de Proverbios. Hay un capítulo entero dedicado en Proverbios a esta mujer, a la mujer que tiene que administrar su casa como una déspota, administrarla con poder, con autoridad. Pero no esta cosa despótica de aquí mando yo, sí, y claro, el marido y los hijos tienen que estar callados. Dice, esta mujer se encontrará, el esposo confía plenamente en ella, Proverbios 31, y no necesita de ganancias mal habidas. Está hablando de la vida económica, porque la ganancia mala vida que está pasando hoy día, mira, podemos tomar mucho rato en hablar en esto, es que a veces los hombres tienen que hacer doble trabajo, o a veces tienen que falsear, o a veces tienen que robar para que haya más dinero en la casa. No se debe hacer, sino que dice que la mujer con lo que tiene, con lo que recibe, lo administra y dice no hay necesidad de hacer malversación de fondos para tener más. Ella es la fuente del bien y no del mal todos los días de su vida. Anda y busca la lana y el lino. Gustosa trabaja con sus manos. ¿Ve que no estamos diciendo que la mujer no puede hacer un trabajo? No. Pero ella debe nunca evadir que tiene una responsabilidad en el hogar. El trabajo de Proverbios 31 está hablando de la familia. Se levanta muy de madrugada, da de comer a su familia y asigna las tareas a cada uno, calcula el valor del campo y lo compra. Con las ganancias planta un viñedo y sigue produciendo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una mujer que tomó el control de su casa y la administra. Pero su marido sigue siendo el que preside. Sí. Ahora, el esposo debe permitirle hacer este trabajo que el esposo presida debe ser permitido por la esposa. Entonces, para concluir esto, el hombre tiene que permitir que la esposa administre con poder su casa, pero la esposa debe permitir que el hombre la presida y que ejerza disciplina sobre los hijos. No pueden haber hijos consentidos, no puede haber hijos que abusen de la autoridad del padre, ni padres que exasperen a sus hijos. Esto es la sujeción. ¿Habrá hombre que tenga la capacidad de entregar la tarjeta de crédito a su mujer? Bueno, yo diría que toda esposa debe tener facultad para administrar el dinero. El hombre debe confiar. Lo que tenemos hoy día, Pablo, con las famosas tarjetas, es que ese dinero que no es tuyo. Lo que estamos hablando es que la familia debe administrar el dinero que es de él, de ellos. Generalmente uno quiere tener el auto que no puede pagar y la casa que no puede financiar. Generalmente uno quiere tener un estilo de vida que no puede mantener. Las tarjetas de crédito hoy día permiten 2, 3, 4, 5, 10 veces tu capacidad de pago. De tal manera que tenemos una cantidad de endeudados en Chile estratosférica. ¿Qué diría yo a esa pregunta que tú me haces?
el hogar debe ser presidido por el padre. La madre y el padre deben saber cuánto es su ingreso económico y deben distribuirlo presupuestariamente y fijamente. Segundo, cuando hay necesidades de índole material donde se requiere mayor inversión, tendrán primero, siendo cristianos, que orar a Dios, porque el Señor dice: busca primero el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué implica? Implica que Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Mateo capítulo 6. Aquí hay que hacer teología. La teología es esto. De tal forma que el padre deberá mirar qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. Los hijos deberán comprender que el hogar tiene una estructura y ser agradecidos y felices por las gracias que Dios da. Si el hijo quiere tener la última consola de Wii, porque la quiere tener, y el padre no puede presidir su casa, y la madre, por un sentimiento de al hijo hay que darle lo que necesita, las preguntas que hay que hacer es: ¿necesitamos esto? ¿Conviene? ¿Lo podremos pagar con nuestros recursos? Es tema para hablar sobre las finanzas en el hogar. Aunque la madre tiene mayor contacto con los hijos, el padre es responsable de presidir su casa. Sin duda ha sido un buen tema, ¿cierto?, que podemos compartir junto al pastor Miguel Ángel, y este complemento también y los roles fundamentales que tiene cada persona en su hogar, el esposo, la esposa y también los hijos. Para cerrar, podemos orar con respecto a este tema. Sí, yo quisiera orar específicamente porque es tan poco el tiempo que tenemos para ahondar tantos conceptos como estos, pero lo cierto es que juntos ellos deben resolver y dirigir su vida en privado, no delante de los hijos. No pueden haber discusiones sobre dinero, sobre permisos, sobre planes futuros delante de los hijos, porque los van a ir desorientando. Si el padre dice vamos a tomar este camino, es porque lo habló con la madre. Jamás la madre debe tomar una decisión sola sin hablar con su esposo, porque lo va a pillar ahí sin saber lo que está pasando. Claro. Jamás el padre debe decir, no, esto se hace así porque sí, yo soy el papá y punto. Porque estará diciéndole a los hijos que su esposa tiene menor grado en esta administración del hogar. Juntos deben resolver su asunto en privado. Deben cuidar no exasperar a los hijos. Sobre todo el papá debe nunca perder el respeto de su familia. El padre debe cuidar su irreprensabilidad. Él debe ser un hombre intachable. Debe cuidar su testimonio para no avergonzar a su casa. Así que yo quisiera orar por eso, para que los matrimonios puedan darse el tiempo de aprender los principios del cristianismo y obtener buenas familias. O sea, es posible. Hoy día tenemos tanto conflicto en el matrimonio, conflictos porque están aplicando principios que no son de Cristo. Esto es más que ir a la iglesia. Sí, claro. Esto es aplicar los principios que están eternamente puestos en la Biblia. Oramos. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te ruego, por amor de tu nombre, que tú puedas llegar a los hogares, que tú puedas entrar en esas casas donde hay necesidad, que tú puedas visitar a estos maridos y estas esposas que luchan, Señor, día a día con los principios que tal vez aprendieron de sus propias casas, con sus propias frustraciones, inclusive luchan con sus propios temores. Sí. Señor, tratando de que los hijos no vivan lo que ellos vivieron. Pero erramos cuando obviamos los principios que son más eternos, los principios que son más sólidos, los principios que son más estables, que son los principios de Cristo. Quiero pedirle por cada esposo, para que podamos guiar nuestro hogar, los podamos presidir con rectitud, con temor a Dios. Y si alguno de los que está oyendo este programa, Señor, no asiste a ninguna iglesia, no está presente en él los principios de Cristo porque no los conoce, no se ha acercado a una iglesia porque cree que hacerse evangélico no es para él, quiero pedirte, Señor, por su vida, porque si él ve que su casa, Señor, está desorientada, desordenada, que él ve que tal vez el futuro de sus hijos no va a ser el mejor, y aunque económicamente pueda ser bueno, su vida está desorientada, te quiero pedir, Señor, que lo acerques a ti, que él pueda dar pasos de fe, que él pueda buscar la iglesia para obtener enseñanza, para obtener dirección en los principios de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti por compartir con nosotros. El pastor Miguel Ángel Rivera en una iglesia para el que no tiene iglesia.